El niño que se ahogó en Xochimilco, la verdadera historia detrás de la Llorona de los Canales. La primera vez que Alma subió a una trajinera de madrugada, el cielo sobre Xochimilco aún era de un azul sucio, a medio camino entre la noche y el día. El agua se veía negra, espesa, y reflejaba las luces naranjas de los postes como si fueran brasas flotando. Alma apretó contra el pecho la bolsa de lona donde llevaba sus cosas. Un suéter barato, un termo con café y un par de sándwiches envueltos en bolsitas. Era su nuevo trabajo, limpiar las trajineras y los embarcaderos antes de que llegaran los turistas. Nadie veía ese turno, nadie lo aplaudía, pero si ella no lo hacía, al mediodía la gente estaría subiendo a tablas pegajosas de cerveza, confeti viejo y restos de comida. Antes de seguir con la historia, te invito a suscribirte al canal y a contarme en los comentarios desde qué ciudad o país estás escuchando este relato. Eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias hasta donde tú estás. Ahora sí, volvamos a los canales. El remero que la llevaba, un señor moreno de manos gruesas llamado Rogelio, empujaba la trajinera con la vara sin hacer mucho ruido. Solo el chapoteo suave al fondo del canal rompía el silencio. A esa hora no había música de marimba, ni gritos de micheladas, micheladas, ni parejas riéndose. Solo el croar de las ranas, algún perro ladrando a lo lejos y el motor lejano de un camión en la avenida. ¿Es aquí donde voy a trabajar todos los días?, preguntó Alma, intentando sonar tranquila. Aquí y en el embarcadero, respondió Rogelio sin mirarla. Te toca limpiar las trajineras, los pasillos y los baños. Lo que otros ensucian en la fiesta, tú lo recoges en la madrugada. Alma asintió. No era nueva en eso. Había limpiado oficinas en el centro, casas en Coyoacán, un restaurante en Tlalpan donde el dueño ni siquiera la miraba a la cara. Estaba acostumbrada a entrar cuando todos se iban y salir cuando todos llegaban. Invisibles como ella había muchas, pero Xochimilco era distinto. El frío que subía del agua se le metía a los huesos de una manera que no había sentido nunca. ¿Y de noche también se escucha?, preguntó, bajando la voz sin querer. Rogelio hizo una pausa con la vara, dejando que la trajinera se deslizara sola unos segundos. ¿El qué?, preguntó, aunque los dos sabían a qué se refería. Pues eso que dicen, la Llorona de los Canales. Él soltó aire por la nariz, como quien ha oído la misma pregunta toda su vida. Depende a quién le preguntes, dijo al fin. Hay quien dice que sí, que todavía se oye. Otros dicen que es puro cuento para asustar turistas. Y luego estamos los que sabemos que, grite o no grite una mujer por aquí, lo que pasó de verdad ya fue suficiente. Alma lo miró con curiosidad. ¿Qué fue lo que pasó de verdad? Rogelio clavó de nuevo la vara en el fondo del canal, cambiando de rumbo. Eso que te lo cuenten después, dijo. Hoy es tu primer día. Mejor aprende por dónde no meterte. Llegaron al embarcadero principal. A esa hora se veía desierto. Las trajineras estaban alineadas como casas de colores dormidas, con sus nombres pintados en arcos de madera. Lupita, Jimena, Guadalupe, María Fernanda. Los puestos de comida eran esqueletos de lonas recogidas y mesas apiladas. El aire olía a mezcla de cerveza seca, aceite frío y flores marchitas. El encargado, un hombre de barriga grande y camisa abierta que se hacía llamar el licenciado, aunque nadie sabía si de verdad lo era, la esperaba junto a la caseta. «Alma, ¿verdad?», dijo, mirando más su ropa que su cara. «Sí, señor». «Mira, muchacha», empezó, con tono de quien da una charla importante. «Aquí el negocio es el turismo. La gente viene a divertirse, a tomar fotos, a subirse a las trajineras y sentir lo típico. Para que eso funcione, cuando lleguen, todo tiene que estar limpio, sin basura, sin vasos tirados, sin botellas flotando. ¿Entendido?» «Sí, señor. Yo me encargo de la limpieza».
de la limpieza y de no meterte donde no te llaman, añadió él, señalando con la barbilla hacia uno de los brazos más estrechos del canal, casi cubierto de lirios. Hay zonas donde no llevamos turistas. Si escuchas cosas o ves luces allá al fondo, no es tu problema. Tú quédate en el embarcadero y en estas trajineras de aquí. Alma siguió la dirección de su mirada. A lo lejos, entre la neblina que empezaba a levantarse sobre el agua, se veía la silueta de una trajinera vieja, medio hundida, pegada a la orilla de una chinampa abandonada. No tenía arco de colores ni nombre visible, solo unos tablones negros y un poste torcido. «¿Y por qué no llevan gente para allá?», preguntó. El licenciado torció la boca, molesto con tanta pregunta tan temprano. «¿Por qué no vende?», cortó. «La gente viene a oír la leyenda, no a vivir tragedias reales. Anda, ponte a trabajar. Al rato llegan los proveedores de cerveza y no quiero que estén caminando entre basura». La humillación se le quedó pegada a la piel, pero Alma se mordió la lengua. No estaba en posición de contestar. Necesitaba ese sueldo, por mínimo que fuera. Así que tomó la escoba, el recogedor y las bolsas negras y empezó a limpiar. Bajaba y subía de las trajineras, recogía latas aplastadas, globos reventados, servilletas sucias. Cada vez que algún resto resbalaba hacia el agua, el chapoteo le recordaba que, si caía, nadie la vería hasta muy tarde. Mientras barría, escuchó pasos lentos detrás de ella. «Tú eres la nueva», dijo una voz de mujer, ronca de tantos años de gritar sobre el ruido de las bocinas. Alma se giró. Era una señora de unos 60 años, piel tostada, manos llenas de pequeñas cicatrices, con un delantal manchado de salsa. Llevaba una cubeta con botellas y vasos. «Sí, señora. Me llamo Alma». «Yo soy doña Nico», se presentó ella. «Vendo comida aquí desde antes de que tú nacieras. Si quieres un café decente, ven conmigo, no con esa agua de calcetín que tienen en la caseta». Alma sonrió, agradecida por el primer gesto de amabilidad en horas. «Gracias, doña Nico. Nomás te digo algo», añadió la señora, bajando la voz y acercándose un poco. «Si en la noche escuchas que alguien llora allá por los canales, te persignas y sigues barriendo. No andes preguntando mucho. La gente aquí se acostumbró a decir «es la Llorona» para no hablar de otras cosas». Alma sintió un escalofrío. «¿Otras cosas como qué?». Doña Nico la miró a los ojos, sosteniendo la mirada más de lo cómodo. «Como el niño que se ahogó», dijo en voz baja, «del que ya nadie quiere hablar, porque es más fácil culpar a un fantasma que a los vivos». La frase le cayó a Alma como un cubetazo de agua fría. Un niño ahogado. De repente, el canal dejó de ser solo agua negra. Se convirtió en un lugar donde algo había pasado, no un cuento para turistas, sino una historia que pesaba en la superficie como aceite. «¿Cuándo fue eso?», preguntó. Doña Nico se encogió de hombros. «Ya llovería, pero hay cosas que no se van con la lluvia». Señaló con la barbilla la trajinera vieja, medio hundida, al fondo. Empezó todo ahí. Por eso nadie quiere acercarse, y por eso, cada vez que alguien escucha un grito en la noche, dice «es la Llorona», y se va a dormir tranquilo. Alma siguió trabajando, pero todo el día esa imagen la acompañó. El niño, el agua, la trajinera abandonada. Y la idea incómoda de que la leyenda de la Llorona, esa que ella misma había escuchado 1000 veces en la tele, podía estar tapando una historia mucho más concreta y más injusta. Cuando cayó la noche y el embarcadero se fue vaciando, el licenciado pasó recogiendo dinero, cerrando cuentas y dando órdenes con ese tono que convierte a la gente en muebles. «Alma, antes de irte, revisa los baños otra vez», dijo sin mirarla, «y asegúrate de que no quede basura en los pasillos.
No quiero que mañana los de la delegación vengan a tomar fotos y digan que esto es un chiquero. Alma obedeció. Al salir del último baño, el silencio la golpeó. Ya casi no quedaban trajineras en movimiento. La música había desaparecido, solo quedaban unas pocas luces encendidas, reflejadas en el agua oscura. El aire estaba frío y húmedo, pegajoso en la piel. Se quedó un momento en el muelle, mirando hacia el brazo del canal donde estaba la trajinera vieja. La neblina se espesaba justo ahí, como si se aferrara a ese pedazo de agua. Alma sintió algo raro, una mezcla de curiosidad y un miedo antiguo, como el que se tiene de niña cuando apagan todas las luces. Es la Llorona, le habían dicho toda la vida, una mujer que lloraba por sus hijos. Pero por primera vez se preguntó si ese llanto no podía tener nombre, rostro y fecha. Y justo cuando estaba por darse la vuelta para irse, el canal hizo un sonido distinto. No fue la corriente, ni una trajinera pasando. Fue un chapoteo pesado, como si algo o alguien hubiera caído al agua desde poca altura. Luego, un segundo de silencio absoluto. «¿Hola?», dijo Alma sintiéndose tonta al mismo tiempo. No hubo respuesta, solo el eco lejano de un perro ladrando en la orilla y el chillido de un pájaro que despertó asustado en alguna rama. Pero en el fondo del canal, justo frente a la trajinera abandonada, se formaron unas pequeñas ondas que tardaron demasiado en desaparecer, como si algo se hubiera movido allí abajo. Alma se abrazó a sí misma, sintiendo cómo el frío se le subía por la espalda. No sabía todavía que ese pequeño ruido era la primera vez que el agua le contestaba, y que, si seguía preguntando, Xochimilco le iba a ir contando, a su manera, la verdadera historia del niño que se ahogó, y de por qué los gritos de los canales ya no eran solo cosa de leyendas. Alma no durmió bien esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las ondas en el agua, lentas, necias, como si algo debajo del canal se hubiera movido a propósito. Se repetía que seguro había sido un pez, una rama, cualquier cosa, pero el estómago no le creía. Y peor aún, la frase de doña Nico se le clavó en la cabeza. El niño que se ahogó. Llegó al embarcadero todavía con el cielo oscuro. El aire olía a humedad y masa para tamales. Mientras caminaba hacia la caseta, escuchó voces en la penumbra. Eran varios lancheros reunidos junto a un puesto de café. Rogelio estaba entre ellos. «Yo te digo que fue imprudencia de la familia», decía uno. «¿Quién sube a un niño tan chiquito con tanto alcohol en la sangre? Y yo te digo que si hubieran puesto barandales, como pedimos, no se cae nadie», respondió Rogelio molesto. «Pero claro, eso no deja dinero». Alma se acercó despacio, fingiendo acomodar las bolsas de basura. «¿Están hablando de...?» se interrumpió dudando. «¿Del niño?» Los hombres la miraron. Hubo un breve silencio incómodo. Uno de ellos chasqueó la lengua. «Ya ves, Rogelio, hasta la nueva ya oyó del tema». Rogelio suspiró. «Vete a preparar tu café, Alma», dijo, más suave que de costumbre. Esta no es conversación para empezar el día, pero ella ya no estaba dispuesta a quedarse callada. «Es que... anoche escuché algo en el canal», confesó. «Justo donde está esa trajinera vieja. Y doña Nico me dijo que ahí empezó todo». Uno de los lancheros se persignó rápido. «No invoques, chamaca», murmuró. «Bastante tenemos con los gritos». «¿Gritos?», preguntó Alma. Rogelio la tomó del brazo y la apartó unos pasos. «Mira, yo no sé qué escuchaste», dijo en voz baja, «pero si quieres seguir aquí, más te vale no andar repitiendo cosas. El licenciado se pone loco cuando alguien menciona lo del niño. Dice que espantamos al turismo». «¿Y a ustedes no les pesa?», insistió ella. «Digo, si fue verdad». Rogelio la miró con cansancio. «Hay cosas que pesan tanto que uno aprende a cargarlas en silencio», respondió. «Pero si de veras quieres saber,
Habla con la que sí nunca se resignó, la mamá. ¿La mamá viene aquí? Cada año, dijo él, y a veces, aunque no sea aniversario. Se queda parada allá, frente al canal, mirando al agua como si todavía lo pudiera ver salir. No habla con cualquiera, pero contigo, no sé, tienes esa cara de no dejar las cosas en paz. Alma sonrió apenas. No sabía si era cumplido o advertencia. El día avanzó como siempre, turistas llegando con flores y música, gente tomándose fotos con sombreros de mariachi, parejas brindando con cerveza a las 11 de la mañana. Mientras limpiaba vasos y botellas, Alma notaba los detalles que los otros ignoraban. Los remos marcados por el uso, las miradas cansadas de los que empujaban las trajineras, las tablillas viejas remendadas 1000 veces. Cerca del mediodía, vio a una mujer que no encajaba con el resto. No traía flores de plástico ni globos, llevaba un ramo sencillo de flores blancas, vestido oscuro y un suéter grueso aunque no hacía tanto frío. Se detuvo en el borde del embarcadero y se quedó ahí, mirando el canal con una quietud que no tenía nada de turística. «Es ella», susurró Rogelio apareciendo a su lado, «la mamá». Alma sintió un nudo en la garganta. Por un momento dudó. ¿Qué le iba a decir? «Hola, vengo a removerle la herida». Pero había algo en la postura de esa mujer, en sus hombros tensos, que le hizo sentir que el verdadero descaro era que todos la miraran de lejos y luego siguieran como si nada. Dejó la escoba apoyada en una columna y se acercó despacio. «Buenos días», dijo, con respeto. La mujer tardó unos segundos en voltear. Tenía la mirada roja pero seca, como si ya no le quedaran lágrimas. «Buenos», respondió simplemente. «Me llamo Alma», continuó ella. «Trabajo limpiando aquí en el embarcadero». «Yo vengo a limpiar otra cosa», replicó la mujer sin tono de burla. «La conciencia, aunque sea tantito». Alma tragó saliva. «Perdón si le molesta que le pregunte, pero me hablaron de un niño, de lo que pasó. Yo escuché algo anoche en el canal, y no me cuadra quedarme haciendo como que no sé nada». La mujer la miró largo rato, como midiendo su intención. «Se llamaba Mateo», dijo al fin. «Tenía 8 años». El ruido del embarcadero se volvió lejano de pronto. La música, las risas, todo se sentía apagado detrás de esa frase. «Era mi hijo», continuó la mujer, «y para los papeles del gobierno fue un accidente por descuido familiar». Alma sintió rabia ajena subirle por la garganta. «¿Qué fue lo que pasó?», preguntó en voz baja. La mujer, que se presentó como Julia, clavó la vista en el agua. «Fue hace 2 años», empezó. «Mis cuñados quisieron celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos en Trajinera. Que conviva el Mateo», dijeron. Yo no quería, la verdad. Siempre le tuve respeto a estos canales. Pero ya ves, una pobre no quiere quedar como la aguafiestas dramática. Así que vine». Cerró los ojos un segundo, como si proyectara la escena frente a ella. Subimos como 15 a la Trajinera. Demasiada gente. Yo lo vi, lo dije. El señor que la manejaba también dijo algo, pero el licenciado se molestó. «Mientras paguen, súbanlos». Yo me aferré a Mateo. Le dije que no se me soltara, que no se parara en la orilla. Alma apretó los puños. Había otra trajinera cerca, con música a todo volumen. «¡Gente borracha!», siguió Julia. Se empezaron a emparejar, a querer chocar por juego, todos grabando con el celular, riéndose. De un empujón más fuerte, nuestra trajinera se ladeó. Yo sentí como si el piso se me fuera, y en ese jalón, Mateo se resbaló. Se hizo un silencio pesado. «Lo vi caer», dijo Julia con la voz quebrándose apenas. Ni siquiera fue un grito fuerte, fue como un «ma» cortito. Luego, el golpe del cuerpo al agua. Empecé a gritar como loca. Algunos se aventaron a buscarlo, otros nomás se quedaron parados, borrachos, sin entender.
El agua se cerró encima de mi hijo como si se lo tragara. Alma notó que sus propios ojos se llenaban de lágrimas. ¿No había chalecos?, preguntó, casi con rabia. Había, contestó Julia, colgados de un lado, sin usar, porque estorban en las fotos. Nadie se los puso, nadie se los exige en serio. No se ven bonitos en Instagram. Hubo un silencio largo, lleno de cosas que no necesitaban decirse. Lo sacaron del agua minutos después, continuó. Estaba frío. Le hicieron maniobras, lloraban, gritaban. Pero ya estaba. Murió aquí, en este canal donde tú limpias vasos y confeti. Alma sintió que el mundo se inclinaba un poquito. Lo peor no fue solo perderlo, añadió Julia. Fue todo lo que vino después. La delegación, el licenciado, los dueños de trajineras quisieron arreglarlo rápido, que si la señora estaba distraída, que si es un riesgo que la gente asume. A mí me querían hacer firmar papeles aceptando la culpa. Dicen que si yo no hubiera gritado tanto, Mateo no se habría parado en la orilla. ¿Te imaginas? La injusticia le ardía a Alma como si fuera suya. ¿Y la policía? ¿Y los periódicos?, preguntó. Hubo notas, dijo Julia. 2 días. Niño cae a canales por descuido familiar. Nadie habló de los chalecos sin usar, de que la trajinera iba sobrecargada, de que el licenciado empuja a los remeros a meter más gente porque es más dinero. Nadie habló de los videos que grabaron en lugar de ayudar. Y cuando yo empecé a decir todo esto, me acusaron de querer arruinar la economía del barrio. Apoyó las manos en el barandal, firme. Pero los gritos se quedaron, murmuró. Los míos, los de Mateo. Y así, poco a poco, la gente empezó a decir que otra vez se oyó a la Llorona por los canales, que era una mujer que gritaba por sus hijos. Y yo pensé, sí, soy yo, pero no soy leyenda. Soy una madre a la que le arrebataron a su niño por la avaricia de unos cuantos. Alma sintió un escalofrío diferente al de anoche. No era por fantasmas, era por la realidad. ¿Y la trajinera vieja?, preguntó. La que está allá al fondo. Julia la miró con amargura. Ahí estaba Mateo cuando se cayó, respondió. La dejaron arrumbada como si fuera chatarra maldita. Nadie la quiere usar, porque dicen que trae mala vibra, que desde esa trajinera se escuchan los llantos. Les encanta decir, es la Llorona. Nadie dice, es la voz de una madre que no se calla. Un grupo de turistas pasó cerca, riendo, sin saber de qué hablaban. Uno de ellos comentó, dicen que en la noche se oye una mujer llorando, ¿no? Estaría buenísimo si nos toca. Alma apretó la mandíbula. Julia cerró los ojos un segundo, respiró hondo y volvió a mirar el agua. ¿Y por qué sigues viniendo?, se atrevió a preguntar Alma. Porque si un día dejan de escuchar mis gritos, ahora sí se vuelve leyenda de cuento, respondió Julia. Si sigo aquí, por lo menos a alguien le incomoda la conciencia, aunque sea a los que prefieren culpar a un fantasma. Alma se quedó en silencio, sin saber qué responder. Sentía una mezcla de admiración y dolor hacia esa mujer. Antes de irse, Julia le tocó el brazo. Tú trabajas aquí, dijo. Si escuchas a alguien llorar en el canal, acuérdate de que antes de la Llorona hubo un niño con nombre y una madre con vida. No dejes que se convierta en pura historia para asustar turistas. El resto del día, Alma trabajó en automático. Cada trajinera que limpiaba la imaginaba sobrecargada. Cada chaleco colgado le parecía una burla. Vio al licenciado dar órdenes, reír con unos hombres de traje, hablar de paquetes nocturnos con leyendas. La palabra leyendas le sonó sucia. Al caer la tarde, el cielo se puso naranja y luego morado. Los últimos turistas se fueron. Los lancheros amarraron las trajineras. Doña Nico guardó sus ollas. El embarcadero se fue quedando en silencio otra vez.
Alma esperó a que todos se distrajeran y tomó una decisión que sabía que iba a meterla en problemas. Caminó hacia el brazo del canal prohibido, donde estaba la trajinera vieja. El aire se volvió más frío a cada paso. La neblina parecía concentrarse justo ahí, como si el canal respirara más pesado en ese rincón. La trajinera abandonada crujió cuando Alma puso un pie sobre su borde, como si se quejara del peso. Los tablones estaban húmedos y resbalosos. Se subió con cuidado, sosteniéndose de un poste. Desde ahí, el embarcadero se veía lejos, pequeño. El agua debajo se sentía distinta, más quieta pero más honda. «Mateo», susurró Alma, sintiéndose ridícula y valiente a la vez. «No sé si me puedes oír, pero tu mamá sigue aquí. No eres leyenda, no eres cuento de miedo». El silencio la rodeó. Por unos segundos, solo escuchó su propia respiración y el agua golpeando suavemente los costados de la trajinera. Y entonces algo pasó. Primero fue un pequeño movimiento en el agua, como un remolino que surgió justo al lado de la trajinera, sin que hubiera viento ni corriente aparente. Luego, un sonido ahogado, muy bajo, que Alma no supo si era un sollozo o un suspiro. Su corazón empezó a latir con fuerza. «Si eres tú», dijo, casi sin voz, «o si es el dolor de tu mamá, yo no quiero que se quede nomás en gritos. Quiero que alguien responda». El remolino se hizo un poco más grande, girando sobre sí mismo. El frío se intensificó, subiendo por las piernas de Alma como si el canal la estuviera tocando. Le dieron ganas de correr, de saltar de la trajinera y volver al embarcadero iluminado. Pero algo la mantuvo ahí, la certeza de que, si huía, iba a pasar el resto de su vida limpiando pasillos y haciendo como que no sabía nada. Desde la orilla, una voz ronca la sacó de ese trance. «¡Alma!», gritó Rogelio. «¿Qué haces ahí? Bájate de esa trajinera en este momento». Ella dio un brinco. El remolino se deshizo en segundos, como si nunca hubiera estado. El frío se retiró un poco. Rogelio ya venía acercándose en otra trajinera, con la cara pálida. «¿Estás loca o qué?», soltó cuando se acercó lo suficiente. «¿Quieres que el siguiente niño de la historia seas tú?». Alma bajó con cuidado, todavía temblando. Solo quería ver», balbuceó. «Sentir, saber si era cierto que aquí pasan cosas», la interrumpió Rogelio. «Sí, pasan, pero no todas son de fantasmas, Alma. Las peores tienen nombres y apellidos, y si el licenciado te ve metiéndote donde no debes, te va a correr. Y quizás eso es lo que quiere, que solo se queden aquí los que callan». Alma lo miró, respirando hondo. «¿Y tú por qué no te vas?», preguntó. Rogelio se quedó callado unos segundos, mirando el agua. «Porque alguien tiene que acordarse de lo que pasó», respondió, «y cuidar que no vuelva a pasar». Esa noche, cuando Alma se acostó en su cuarto humilde en Iztapalapa, el llanto que se escuchó en su cabeza ya no era el de una mujer sin rostro gritando «¡Ay, mis hijos!». Era el de Julia, gritando el nombre de Mateo sobre el agua, y mezclado con ese llanto, un murmullo profundo que parecía venir de los canales, como si Xochimilco entero estuviera cansado de servir de escenario para fotos y leyendas, y quisiera por fin contar su verdad. En la siguiente parte, Alma tendrá que elegir si se queda como la trabajadora invisible que barre lo que otros dejan, o se convierte en la voz incómoda que une a Julia, a Rogelio y a otros para enfrentar al licenciado y a las autoridades, mientras los canales empiezan a responder cada vez que alguien intenta usar la Llorona como espectáculo. Al día siguiente, Alma llegó al embarcadero con una decisión tomada. Ya no iba a tragarse las palabras para mantener contento al licenciado. El frío de la mañana seguía siendo el mismo, la neblina sobre el agua también, pero algo en ella había cambiado. Mientras barría los pasillos, sentía en la planta de los pies todavía la vibración de la trajinera vieja,
y en los oídos el eco del ma cortado de Mateo que Julia le había descrito. El licenciado apareció a media mañana como siempre, con su camisa abierta, su perfume caro y su libreta de notas donde apuntaba todo menos lo importante. Caminaba entre las trajineras como si fuera dueño del agua y del aire. «A ver, gente, escúchenme tantito», dijo, levantando la voz. «Este fin de semana vamos a lanzar un recorrido nocturno especial, la verdadera ruta de la Llorona de Xochimilco. Vamos a meter más trajineras, más música, más luces. Quiero que todo esté impecable. Esto puede ponernos en TikTok, ¿eh?» Varios lancheros se miraron entre sí. Algunos, resignados, asentían. Otros bajaban la mirada. Alma sintió que la rabia le subía como calor al rostro. Rogelio estaba a su lado, con la mandíbula apretada. «¿Y los chalecos?», soltó Alma sin pensarlo. El licenciado la miró, sorprendido de que la voz viniera de alguien que, hasta ese momento, no existía para él. «¿Cómo? Que si los turistas van a traer chaleco puesto», repitió Alma. «Porque si va a haber más trajineras y más borrachos de noche, también va a haber más riesgo. Y ya sabe lo que pasó». Se hizo un silencio incómodo. Algunos voltearon hacia Julia, que no estaba ahí, pero parecía estarlo siempre. El licenciado frunció el ceño. «No me vengas con esos dramas, Alma», dijo. «Lo del niño fue un accidente lamentable, pero aislado. No es tema para estar sacando todo el tiempo. Además, asustas a la gente». «Lo que asusta a la gente es que se ahoguen niños», respondió ella, sintiendo el corazón queriendo salirse del pecho. «Y que luego se diga que fue culpa de la familia. Si van a hacer recorridos de la Llorona, por lo menos tengan la decencia de exigir chalecos y de contar la historia completa». Los ojos de todos iban de Alma al licenciado como si estuvieran viendo un juego de ping-pong. «Tú estás aquí para limpiar, no para dar clases de seguridad», cortó él. «Déjalo en manos de los que sí saben de negocio». «Los que saben de negocio no estaban en el agua buscando a Mateo», contestó ella. «Ni tienen que venir cada año a pararse aquí a escuchar cómo se usa el llanto de una madre como atracción». La cara del licenciado se endureció. «Te estás pasando de la raya, muchacha», dijo con voz más baja y peligrosa. «Si no te gusta cómo se manejan las cosas aquí, hay muchos que quieren tu trabajo». Rogelio dio un paso al frente. «No es la única que piensa así», intervino. «Desde lo de Mateo, muchos dijimos que había que cambiar las reglas, poner límites de gente, exigir chaleco, prohibir los choques de trajinera, pero usted dijo que eso mataba la diversión. ¿Ahora quiere vender esa tragedia como la verdadera Llorona? Pues qué bonito». Los demás lancheros murmuraron, algunos asintiendo con la cabeza, otros callando por miedo. El licenciado los barrió con la mirada. «No voy a permitir que se me pongan en mi contra por un accidente que ya fue revisado por la autoridad», espetó. «Todo se hizo conforme a la ley. Si insisten con el tema, voy a tener que hablar con cada uno y ver quién se queda y quién no». Todavía estaba rematando la frase cuando escucharon un ruido raro sobre el agua. No era una trajinera, ni un pato. Era como un gemido largo que el viento arrastraba desde los brazos más profundos del canal. Todos se quedaron quietos. Primero fue un murmullo, un «ay», lejano, casi confundible con un perro. Luego, poco a poco, se volvió más nítido, más agudo, como si una voz de mujer se quebrara tratando de salir del agua. «¡No!», susurró un lanchero. «¡Otra vez no!». El sonido se hizo más claro. «¡Mateo!». A Alma se le heló la sangre. No era la típica frase de «¡ay, mis hijos!» que ella había escuchado en programas de televisión. Era un nombre, un solo nombre, y lo dijo tan claro que todos pudieron escucharlo.
Los turistas que estaban subiendo a una trajinera se detuvieron, nerviosos. Uno de ellos sacó el celular. «Oye, sí se oye algo, ¿no?», dijo entre emocionado y asustado. El licenciado apretó los dientes. «Es el eco», explicó, con sonrisa forzada. «Y la sugestión. Estamos en Xochimilco, señores. Aquí todo mundo oye cosas. Vamos, súbanse, no pasa nada». Pero el llanto volvió. Esta vez más largo, más desgarrado. Un grito que empezó como lamento y terminó como un sollozo ahogado. Varias señoras mayores se persignaron. Doña Nico, que estaba acomodando sus ollas, dejó caer una tapa. «No es espectáculo», dijo en voz alta. «Es la madre, la de verdad». Un silencio denso cayó sobre el embarcadero. El licenciado se acercó a Alma. «Si tú estás detrás de esto», murmuró furioso, «si estás queriendo armar show con el tema del niño...». «Yo no puedo hacer que el agua grite», respondió ella firme. «Pero sí puedo hacer que la gente escuche lo que ustedes callan». Más tarde, mientras el aire todavía estaba cargado de ese eco, una mujer joven con mochila y cámara colgando del cuello se presentó en la caseta. Se llamaba Mayra y era periodista independiente. «Vi un video en redes», dijo, mostrando su celular a quien quisiera verlo. «Se escucha clarísimo un grito en los canales, y en los comentarios todos hablan de un niño que se ahogó y de una madre que viene cada año. Quiero saber qué pasó en realidad». Alma y Rogelio intercambiaron miradas. Era la oportunidad que no habían tenido antes. Alguien de fuera que no le debía nada al licenciado ni a la delegación. «Si quiere la versión de Leyenda para turistas», dijo Alma, «hable con él. Si quiere la otra, hablamos usted, Julia y yo». Mayra la miró con interés. «La otra es la que me interesa», respondió. «Las leyendas ya me las sé. Lo que casi nadie cuenta es el crimen detrás del mito». Se sentaron en una trajinera vacía, amarrada, mientras el sol empezaba a bajar. Rogelio empujó la trajinera apenas para separarla de la orilla, dejar que flotara suave, sin alejarse demasiado. El agua golpeaba con un ritmo que marcaba la conversación. Alma contó todo. Lo que doña Nico le había dicho, lo que Julia le había confesado, lo que había visto en la trajinera vieja, el remolino, el frío. Rogelio habló de las exigencias del licenciado, de cómo presionaba para meter más gente, de las veces que habían pedido cambios de seguridad. «Hay que revisar si hubo denuncias formales», dijo Mayra anotando. «Si la delegación archivó algo, si en el reporte oficial dicen negligencia familiar, y ya». Y también miró hacia la trajinera vieja. «Quiero grabar ahí esta noche». «¿Estás loca?», saltó Rogelio. «Nadie se queda en los canales a esa hora si no es por necesidad». «Yo me quedo», dijo Alma, casi sin pensarlo. «Si Mateo va a gritar, quiero que se grabe algo que no sea solo para asustar borrachos». Rogelio la miró, entre orgullo y miedo. «Lo que sea que griten esos canales, no se calla con un video», advirtió. «Pero un video sí puede hacer que otros se enteren», replicó Mayra. «Que vean que la llorona de los canales no es solo un fantasma llorando por hijos inventados, sino el eco de una tragedia reciente que el gobierno quiere olvidar». Ese mismo día, el licenciado notó la presencia de Mayra. «Buenas tardes», dijo él con sonrisa de político al ver la cámara. «¿De qué medio vienes? Te puedo dar una entrevista sobre nuestros nuevos recorridos de leyendas. Vengo a hablar del niño que se ahogó y de cómo se usan sus gritos para vender boletos», respondió Mayra directa. «¿Quiere hablar de eso frente a la cámara?» El licenciado perdió la sonrisa. «Ese tema ya fue atendido por las autoridades», contestó. «No voy a permitir que manchen la imagen de Xochimilco con sensacionalismo. Lo que la mancha no es hablar de lo que pasó», dijo Alma, que se había acercado sin que él lo notara.
Lo que la mancha es esconderlo y seguir haciendo lo mismo. La tensión se podía cortar con cuchillo. Un par de turistas miraban la escena con curiosidad. Algunos lancheros se acercaron discretamente formando un semicírculo. «Si sigues metiéndote en lo que no te corresponde», susurró el licenciado a Alma con rabia contenida. «Mañana mismo estás fuera». Alma sintió miedo, claro. Tenía renta que pagar, cuentas que cubrir, pero detrás del miedo asomó algo nuevo. La idea de que, si se quedaba callada, iba a seguir siendo la que limpia en cualquier lugar, viendo injusticias sin poder decir nada. Si me corre por decir la verdad, está confirmando lo que todos sospechan, dijo, esta vez lo suficientemente alto para que otros oyeran. Mayra grababa. El licenciado se dio cuenta de que cualquier palabra podía usarse en su contra. Tragó saliva. «No voy a decir nada más sin un representante legal», terminó, y se alejó, fingiendo estar ocupado con unas cuentas. Cuando el sol se escondió del todo y las últimas trajineras con turistas regresaron, Alma, Mayra y Rogelio se quedaron. Solo ellos. Acordaron hacerlo sin que el licenciado se enterara. Una trajinera, sin luces estridentes, sin música, adentrándose poco a poco hacia el brazo prohibido del canal. La noche cayó completa sobre Xochimilco. El aire se volvió más frío, y una neblina fina se levantó del agua, enroscándose alrededor de la trajinera. Las luces del embarcadero se fueron haciendo puntos distantes. «Voy a poner la cámara a grabar audio y video», dijo Mayra, instalándola en uno de los bancos. «No necesitamos ver mucho. Lo importante es lo que se escuche». Alma se sentó en el centro, lejos de las orillas, con las manos entrelazadas. Rogelio empujaba con la vara, serio, sin los chistes que hacía con turistas. El crujido de la madera y el chapoteo del agua eran los únicos sonidos. Cuando llegaron a la altura de la trajinera vieja, Rogelio dejó de empujar. «Hasta aquí», dijo, «más allá ni por todo el dinero del mundo». La trajinera se quedó flotando, meciéndose suavemente. La vieja embarcación, medio hundida, se veía como un esqueleto oscuro pegado a la chinampa. El silencio era tan profundo que cualquier pequeño ruido parecía un trueno. Alma tragó saliva. «Mateo», susurró, «soy Alma. Estoy aquí con una amiga de tu mamá y con alguien que quiere escuchar lo que nadie ha querido oír. No venimos a hacer show, venimos a que sepan que no fue tu culpa, que no fue un accidente más». Por un momento, nada pasó. El agua siguió su ritmo, el aire siguió frío, y entonces se escuchó. Al principio, un sollozo bajo, como el de un niño que llora escondido debajo de una mesa. Luego, el sollozo se mezcló con un gemido más profundo, de mujer. Las dos voces parecían superponerse, una aguda y una grave, llorando al mismo tiempo. «¿Lo están oyendo?», susurró Mayra con la piel erizada. El llanto se hizo más nítido. Esta vez no fue solo un Mateo, también se escuchó claramente. «¡Devuélvanmelo!». La palabra se alargó sobre el agua, rebotando en las orillas, colándose entre los árboles de las chinampas. Alma sintió lágrimas en los ojos. No supo si venían del miedo o de la empatía. «No podemos devolvértelo», dijo en voz baja, mirando hacia el agua. «Pero sí podemos devolverle su historia. Que no la cuenten otros como les conviene». Una ráfaga helada cruzó la trajinera, apagando por un momento la pequeña lámpara que Mayra había encendido. Se quedaron en la oscuridad absoluta. Solo la cámara seguía grabando, con su luz roja parpadeando como un pequeño corazón. Durante unos segundos, el llanto fue tan fuerte que a Alma le dolió el pecho. Sentía que venía de debajo de la trajinera, del fondo del canal, del mismo punto donde tantas veces se había contado la historia de La Llorona como un cuento. Luego, poco a poco,
El llanto se fue apagando. El aire recuperó algo de su temperatura normal. La neblina se abrió apenas, dejando ver de nuevo las luces lejanas del embarcadero. «Ya está», dijo Rogelio con la voz áspera. «Nos vamos». Mientras regresaban, nadie habló. Cuando por fin llegaron al muelle y Mayra revisó el audio en sus audífonos, se quedó pálida. «Se escucha clarísimo», dijo. «No solo el llanto, también tu voz, Alma. Y lo que dijiste de la verdad. Esto no es material para ¡qué miedo, La Llorona! Esto es material para un reportaje». Alma sintió una mezcla de miedo y esperanza. «Si lo subes, el licenciado se va a volver loco», advirtió Rogelio. «Si no lo subimos, todo se queda igual», respondió Mayra. «Y los únicos que siguen gritando son ellos», señaló el canal, «y Julia. Es hora de que grite alguien más. En la siguiente parte, el video nocturno se hará viral. La versión oficial del licenciado empezará a desmoronarse, y Alma tendrá que enfrentar las consecuencias de haber dejado de ser invisible. Mientras las autoridades se ven obligadas a mirar de frente los canales donde La Llorona ya no es solo una leyenda, sino una acusación. Cuando Mayra subió el video esa misma noche, no imaginó lo rápido que iba a prender fuego a las redes. No le puso un título sensacionalista. Nada de «Aparece la Llorona real en Xochimilco». Solo escribió: «El llanto de Xochimilco no es una leyenda. La historia de Mateo y su mamá». En la miniatura, una imagen oscura del canal, la trajinera vieja apenas visible y una frase en blanco: «No fue un accidente». Las primeras horas fueron tranquilas. Unos cuantos comentarios, gente del barrio reconociendo el lugar, algún curioso preguntando si era montaje. Pero al amanecer, el contador empezó a subir como si alguien lo hubiera empujado. 1000 vistas, 5000, 10.000. En cuestión de horas, cientos de personas estaban oyendo el llanto que Alma, Mayra y Rogelio habían escuchado en la trajinera. Escuchen en el minuto 3:12, se oye clarito Mateo. Eso no es la típica «ay mis hijos», suena a alguien de verdad. ¿Qué historia hay detrás? ¿Quién es el niño? Si esto es real, alguien se está haciendo rico con la tragedia de esa familia. Alma vio el video desde el cuarto que rentaba. El audio le erizó la piel, aunque ella misma estaba ahí. Se escuchaba su voz, temblorosa pero firme, hablando de devolverle la historia al niño. Y por encima, el llanto, tan nítido que casi se sentía irrespetuoso escucharlo en el celular como si fuera una canción más. El chat de Mayra no dejaba de sonar. Mensajes de periodistas amigos, de otras páginas de denuncia, de gente que contaba historias parecidas en otros lugares. Y, entre todos, un mensaje que importaba más que cualquiera: el de Julia. «Soy la mamá de Mateo. Lo escuché. Gracias». Cuando Alma llegó al embarcadero ese día, el ambiente estaba raro. No era el bullicio normal previo a la llegada de turistas. Había grupos formando corrillos, gente con los celulares en la mano, algunos mirándola de reojo. Rogelio se acercó en cuanto la vio. «Ya lo vio todo mundo», dijo sin rodeos. «Hasta mi sobrino de Neza me mandó el enlace, preguntando si de veras era yo el de la vara al fondo». «¿Y el licenciado?», preguntó Alma tragando saliva. «Enojado», respondió, y asustado. Mala combinación. No tardó en aparecer. Venía más arreglado que de costumbre, con una carpeta bajo el brazo y el ceño tan fruncido que parecía una arruga permanente. «Tú y tu amiguita periodista se han metido en un problema muy grande», soltó sin saludo. «¿Quién te autorizó a grabar dentro de las instalaciones? ¿Quién te dio permiso de usar el nombre de este embarcadero en un video calumnioso?» Alma respiró hondo. Sentía el miedo como un nudo en el estómago, pero también algo nuevo: la certeza de que ya no estaba sola. «No dijimos el nombre del embarcadero», respondió con calma. «Se reconoce porque tú lo has usado en comerciales, y lo de calumnioso
Lo que se escucha es real, lo que se cuenta también. Lo que se escucha es un lamento amplificado, replicó él. Puede ser cualquier cosa, viento, eco, montaje. Y lo que se cuenta es una versión sesgada de un caso cerrado por las autoridades. ¿Cerrado para quién?, intervino una voz detrás de Alma. Era Julia. Venía vestida de oscuro como siempre, pero algo en su postura era distinto. Estaba cansada, sí, pero erguida. No miraba solo al agua, esta vez miraba de frente al licenciado. Para mí no está cerrado, continuó. Para mi hijo tampoco, y mucho menos ahora que medio país está escuchando lo que ustedes quisieron esconder bajo la alfombra. La gente se fue acercando. Algunos turistas, al notar que algo pasaba, se quedaron a un lado, observando como si fuera parte del show. Varios lancheros se pusieron discretamente detrás de Julia y de Alma, formando un respaldo silencioso. «Señora Julia», empezó el licenciado, cambiando de tono al ver que lo grababan. «Entiendo su dolor, pero hay formas. No podemos permitir que se satanice a todo Xochimilco por un accidente». «Otra vez», lo cortó Julia. «Accidente». Qué fácil es esa palabra cuando uno no es el que tuvo que enterrar a su hijo. Mayra, con la cámara en mano, se acercó lo suficiente para que la voz del licenciado quedara clara. «La pregunta es sencilla», dijo, como si estuviera haciendo una entrevista formal. «¿Acepta usted que el día de la muerte de Mateo, su trajinera llevaba más gente de la permitida y que nadie exigió el uso de chalecos salvavidas?» El licenciado se tensó. «No voy a responder preguntas tendenciosas», replicó. «Ese caso fue revisado por la delegación y se determinó que...» «Descuido familiar», remató Julia. «Sí, llámese el guión, pero ahora no lo están leyendo solo frente a mí, sino frente a todos los que han visto el video. A ver si también les convence». Un murmullo de desaprobación recorrió el grupo. Una señora con un niño de la mano levantó la voz. «Si me subo con mi hijo, yo quiero saber que alguien se hace responsable, no que si pasa algo me digan, fue su culpa». Un lanchero, que siempre había sido prudente, decidió hablar. «Aquí todos sabemos que la tragedia de Mateo pudo evitarse», dijo. «Pedimos reglas claras. Pero el licenciado siempre prefiere hacerse de oídos sordos porque la gente quiere fiesta». Pues ahí está, ahora la fiesta tiene gritos. El licenciado intentó recomponer su imagen. «Podemos revisar los protocolos», concedió. «Ver cómo reforzar la seguridad. Pero mezclar esto con fantasmas y llantos solo empeora la percepción». «No fuimos nosotros quienes lo mezclamos», lo interrumpió Alma. «Fue usted cuando decidió vender recorridos nocturnos de La Llorona de Xochimilco, sin respetar la historia de Mateo. Usó el llanto de su madre como parte del paquete. Ahora resulta que le molesta que se escuche más fuerte. La tensión era casi física. Algunos empleados de la delegación, que habían llegado alertados por la viralización del video, observaban la escena con gesto incómodo. Uno de ellos, con gafete colgando, se adelantó. «Señor, con todo respeto», dijo al licenciado, «desde la jefatura nos están pidiendo un informe. El tema ya está en la prensa. Van a querer revisar las bitácoras de ese día, los permisos, los aforos, todo». El licenciado lo miró con furia, pero sabía que ese golpe no venía de Alma ni de Julia, sino de más arriba, de un lugar que sí le importaba. «Muy bien», dijo al fin apretando los dientes. «Que se revise lo que se tenga que revisar, pero que quede claro, no voy a permitir que se manche el nombre de este lugar». Julia sonrió sin alegría. «El nombre no se mancha por contar la verdad», dijo. «Se mancha por esconderla». Esa tarde, las noticias locales sacaron una nota. «Video desde Xochimilco reabre debate sobre muerte de menor en trajinera». En la pantalla aparecía un fragmento del video de Mayra, el canal oscuro, el llanto, el nombre Mateo,
flotando sobre el agua. Luego, la imagen de Alma diciendo, «No fue tu culpa», y la de Julia mirando el canal. Los comentarios se multiplicaron. Dejen de lucrar con tragedias ajenas. Yo estuve ahí ese día. Y sí, iba llena esa trajinera. Ahora todo es culpa del turismo, pero nadie obliga a tomar. La culpa es de quienes sabían el riesgo y lo ignoraron por dinero. Alma se convirtió, sin querer, en una especie de portavoz. Gente que nunca le habría dirigido la palabra antes, ahora se acercaba a preguntar, a contarle otras cosas, a agradecerle. Pero también empezaron a llegar mensajes anónimos al celular de Mayra y comentarios agresivos en el video. Seguro es montaje para sacar vistas. Nomás quieren tumbar el trabajo de la gente de bien. Si la señora hubiera cuidado mejor a su hijo, no estaríamos hablando de esto. Cada uno de esos golpes dolía. Julia los leía a veces con la mandíbula tensa y luego los dejaba de lado. Peor que hablen mal, a que no hablen, decía. Por años solo escuché mi propio eco en estos canales. Ahora, por lo menos, hay ruido. Una tarde, Alma encontró el embarcadero lleno de camionetas con logotipos de medios nacionales, reporteros con micrófono, camarógrafos buscando el mejor ángulo del agua. Algunos querían captar el llanto de la Llorona en vivo. Otros, de verdad, querían hablar de seguridad y de corrupción. El licenciado dio una declaración breve, aprendida de memoria. Estamos comprometidos con la seguridad. Fue un hecho lamentable. Xochimilco es un lugar seguro si se siguen las reglas. No comentaremos más hasta que la autoridad concluya su revisión. Luego los medios buscaron a la mamá, a Julia, a Alma, a los lancheros. ¿No te arrepientes de haber ido a grabar de noche?, le preguntó uno a Alma. Ella pensó en el frío, en el remolino, en el llanto que le había helado el alma. Me arrepentiría más de haberme quedado callada, respondió. Yo trabajo limpiando aquí. Veo todo lo que otros dejan tirado. Esta vez, en vez de recoger en silencio, decidí señalar quién ensució primero. Julia habló frente a una de las cámaras, con la voz firme, pero sin exageraciones. Mi hijo no se cayó porque sí, dijo. Se cayó por la suma de la avaricia, la negligencia y la costumbre de culpar siempre al más pobre. Si ahora el llanto de Xochimilco se oye en internet, ojalá sirva para que no haya otra madre parada aquí como yo. El reportaje de Mayra, ampliado y replicado, empezó a presionar de verdad a las autoridades. Se anunció una mesa de trabajo entre remeros, vecinos y delegación para revisar reglamentos. Se habló de límites de personas por trajinera, uso obligatorio de chalecos, sanciones a quien no cumpliera. Todo eso está bien, le dijo Julia a Alma, sentadas en una banquita frente al agua. Pero yo sé que, aunque cambien las reglas, a Mateo no me lo devuelve nadie. Alma miró el canal, tranquilo esa tarde, como si guardara fuerzas para la noche. Por eso también necesitamos un lugar para él, dijo. Que no sea solo esa trajinera vieja, escondida. Algo que recuerde por qué están cambiando las cosas. La idea del memorial nació casi sola. Una placa sencilla, una pequeña cruz, flores, un espacio en el embarcadero donde la gente pudiera leer el nombre de Mateo y entender que la Llorona de los canales tenía rostro. No fue fácil. El licenciado se opuso, dijo que espantaría al turismo. Pero esta vez ya no era solo Alma y Julia contra él. Eran los lancheros, doña Nico, vecinos, la gente en redes. Si no aceptan el memorial, yo misma me planto en la entrada con la foto de mi hijo todos los fines de semana, advirtió Julia. Al final, tuvieron que ceder. No por bondad, sino porque la presión ya era demasiada. Un domingo, bajo un cielo gris y con el olor a masa y cempasúchil en el aire, se reunió un grupo frente a un pequeño espacio decorado con flores y velas.
En una placa de metal sencilla estaba grabado: Mateo, 8 años, para que ningún niño vuelva a caer al agua por la negligencia de los adultos. Alma, de pie junto a Julia, sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era alivio, exactamente, pero sí una especie de descanso, como si al fin hubiera una prueba física de que esa historia no dependía solo de su memoria. Esa noche, ya sin cámaras, Alma regresó sola al muelle. El embarcadero estaba casi vacío. El memorial de Mateo brillaba con las últimas velas prendidas. El agua, oscura, reflejaba la luz temblorosa. Se acercó a la orilla, mirando hacia el brazo del canal donde seguía la trajinera vieja, silenciosa en la penumbra. «Mateo», dijo en voz baja, «no sé si sigues aquí. No sé si esos gritos son tuyos, de tu mamá, o del dolor de todo esto junto. Pero ya no eres solo un accidente. Tienes nombre, tienes historia, tienes gente que no te va a olvidar». Por un instante, el aire se volvió más frío, no tanto como aquella noche, pero lo suficiente para erizarle la piel. Un pequeño remolino se formó junto a la orilla, dando una sola vuelta antes de deshacerse. No hubo gritos, no hubo lamentos largos, solo ese gesto discreto del canal, como un suspiro. Detrás de ella, escuchó los pasos lentos de Rogelio. «¿Crees que algún día dejen de oírse cosas en estos canales?», preguntó Alma sin voltear. «No lo sé», contestó él. «Pero mientras lo que se oiga sirva para que no volvamos a hacer como que no pasa nada, tal vez no esté tan mal». Alma sonrió apenas. «Dicen que la Llorona llora por sus hijos para siempre», murmuró. «A mí me gusta pensar que por lo menos ahora sabemos por quién llora aquí». Un barco turístico pasó a lo lejos, con luces suaves, guiado por un remero que por primera vez en mucho tiempo exigía chalecos puestos antes de zarpar. Un niño preguntó a su madre quién era ese Mateo de la placa, y ella empezó a contarle. No un cuento de fantasmas, sino una historia de responsabilidad y memoria. Xochimilco siguió siendo Xochimilco, con marimbas, comida, risas y canales. Pero entre todo eso se abrió un espacio pequeño, firme, donde una trabajadora de limpieza, una madre que se negaba a olvidar y un canal cansado de guardar secretos habían obligado a los poderosos a mirar de frente el agua negra. Y cada vez que alguien, en la noche, oía un llanto lejano sobre los canales y decía, «Es la Llorona», había, al menos, una persona más que añadía en voz baja, «Y también es Mateo, y también es Julia, y también somos todos los que ya no queremos que la tragedia se cuente solo como leyenda».